¿Cómo conseguir clientes? Entonces, te quiero presentar a una persona muy especial que ha sido responsable por la venta de literal millones de dólares, y no uno, varios millones de dólares de mi agencia. Millones de dólares vendidos en servicios de agencia para implementar estrategias de marketing a otras empresas. Incluso ostenta el récord de ventas en un solo día, con 14 cierres en un solo día. Aún recuerdo clarísimo ese día, que fue una locura. Incluso después nos fuimos a celebrar, a tomarnos un pisco sour en las épocas en que yo tomaba alcohol. Yo ya no tomo alcohol hace harto tiempo ya. Y aquí se los voy a presentar. Entonces, amigos míos, denle una bienvenida, un saludo aquí a Carlo Casorzo, que resulta que es mi padre y el vendedor número 1 de la historia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy bien. Te escuché nombrar algunas personas como Cruz Virginia, Cadu Cedeño y otros más. ¿Se acuerdan del puño ganador? Este es el puño que vende millones de dólares. Puño ganador. Esa es la mentalidad. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes después de mucho tiempo de haberme tomado un año sabático, porque a veces las canas cansan un poquito. Bueno, ahí estaban todos emocionados con la llegada de Carlos, con el puño ganador ahí. Mira, Nancy dice, qué nivel, qué linda esa presentación. Bueno, hola don Carlos Posada. Entonces, ahora con Carlos vamos a revisar un poquito. Vamos a extender un momento acá, vamos a estar aquí unos minutos viendo cómo cerrar ventas con clientes, ¿cierto? Entonces, Carlos, nosotros, tú sabes, ¿cierto?, que manejamos estas dos situaciones que son las que están aquí en pantalla. Entonces, si nos pudiera ir comentando esto para que los demás puedan ir sabiendo cómo abordar esta situación, cómo conseguir un cliente, cómo cerrar un cliente. Correcto. Mira, dado lo que estaba mirando hace unos minutos atrás de los miedos de las diferentes personas, ¿ya? Y muchos mencionaron miedos al tema comercial, porque ya la parte técnica la conocían, otros tenían miedo del software, etc. Ustedes en la parte técnica, ¿qué es lo que hacen? Estudian, ¿ah? Hasta que logran dominar esa parte y la hacen y la ejecutan y la llevan a cabo con éxito. Bueno, la venta también es técnica. La venta no es magia. Uno no nace vendiendo o sabiendo vender. La venta se estudia como cualquier otra disciplina y es una técnica, una forma de adquirir. Ya es una técnica. A través de un procedimiento tú adquieres ese conocimiento y luego lo vas aplicando y luego te vas soltando y luego le vas aplicando tu aspecto personal, tu estilo. Pero es técnica, no es magia. Así que, mis queridos amigos y queridas amigas, eliminen el miedo. Eliminen el miedo, porque se puede aprender a vender y se pueden vender millones de lo que quieran. Millones de productos, millones de servicios por millones de dólares. ¿Eh? Porque se aprende. Entonces, eso es lo primero. La Correcto. venta, para los que están entrando en este mundo de la venta, es una cosa técnica que se aprende. No es que tuviste que nacer con el don de la palabra, ni mucho menos, sino que es algo que a punta de repetición y práctica, tú puedes dominarlo y ser un maestro en el tema. Correcto. Entonces, eso es lo primero. Ahora, lo siguiente, muchachos, que tienes que entender es que en la venta de agencia tenemos dos procesos o dos casos.
El caso cuando te especializas en una sola estrategia o cuando te especializas en más de una estrategia. ¿Ok? Entonces ahora te voy a explicar eso y me vas a entender por qué te digo esto. Porque en el caso cuando te especializas en una estrategia, el proceso son 3 pasos y el proceso cuando te especializas en más de una estrategia tiene 4 pasos, que ahora los vamos a ver. Entonces, Carlos, no sé si los quieres explicar tú o... Sí, bien, Sí. bien. Por ejemplo, haciendo mención a Vito Martínez, que estuvieron con él. Él tiene un funnel, ya, y tiene un caso, un funnel y una estrategia, que es el funnel mínimo viable, que es el funnel de agendamiento. Y lo aplica y lo aplica y lo aplica. ¿Te fijas? Entonces, cuando te especializas en una estrategia para un nicho específico, el proceso a seguir es el siguiente. Tú puedes implementar un funnel orgánico o de presentación para conseguir la cita de ventas. Eso es muy importante. Es conseguir la reunión con el cliente, que es muy difícil ir a tocar puertas, conversar con el cliente para que te dé un día y una hora y pueda producirse esa cita en vivo a través de la tecnología. Entonces, puedes implementar ese funnel. Luego, una vez que ya tienes la cita, tomas la llamada, haces la llamada, te juntas con tu cliente y aplicas el guión de ventas y cierras la venta en esa reunión. ¿Te fijas? No es más complejo que eso. Eso serían, y luego viene, una vez que está cerrada la venta, viene el tercer paso, que tienes que entregar el servicio. ¿Ya? Eso es cuando te especializas en una estrategia para un nicho específico. ¿Ya? Puedo dar un ejemplo. Agenda cita con odontólogos, dentistas. ¿Ya? Toma la llamada y le vendes y luego le entrega el servicio. ¿Y por qué podemos cerrar en una llamada? Porque como es tu especialización en una sola estrategia, en un solo nicho específico, tu solución es la misma para todos. Entonces, en una sola llamada, tú puedes presentar la solución, decir tu precio y cerrar ahí mismo. Que es distinto al caso 2, como te lo vamos a explicar ahora. Entonces, amigos míos que están ahí en el chat, ¿queda claro cómo es el proceso de ventas en el caso cuando tú vendes en una llamada? Dice, hablar de llamada no necesariamente es una llamada, ¿verdad? Sí, es una llamada. Literal en una llamada. Mira, vamos a poner de nuevo el proceso. Dice acá, implementa un funnel, sea el funnel orgánico, el funnel de presentación, y consigues la cita, consigues el agendamiento, porque recuerda que la conversión o el objetivo del funnel orgánico o el funnel de presentación es generar un agendamiento, una cita en el calendario. Cuando llega el momento de la cita, el mismo día o el día siguiente o a los 2 días después, cuando sea que se haya agendado la cita, tú ejecutas la llamada, realizas la llamada, tienes la reunión virtual o presencial que puede durar 30 minutos, 45 minutos, una hora, y en esa misma, una llamada, cierras la venta. Incluso haces que la persona te pague antes de colgar la llamada, incluso. O quedan de acuerdo para que te pague en algún momento posterior, ese mismo día o al otro día, para cuando ya tenga la tarjeta o le envíen los datos de facturación, etc. ¿Alguna aclaración ahí, Carlos? Claro, ¿Todo en orden? eh, para eso tenemos que ver el punto 2. Cuando tomas las llamadas tienes que aplicar ese guión de ventas. ¿Qué decir, cómo avanzar, cómo ir llevando, empujando al cliente hacia el cierre y cómo cerrar la venta? Tienes que aplicar una metodología. Por aquí están Y diciendo que cómo trabajo las objeciones. Aquí Abdul Yamaluddin dice que son muy indecisos. Pero por qué les pasa eso, Carlos? mira, un cliente no cierra y te da la sensación
que es indeciso, que no sabe si comprar o no, ¿ya? O te da respuestas evasivas, que quiere decir que no te está comprando, eso indica claramente que no ha entendido a cabalidad cuál es la solución que tú le estás presentando, ¿ya? El cliente debe sentir en su razón, en su corazón, en su cuerpo, en su mente. Él debe sentir y palpar que tú eres la empresa y la persona que le vas a solucionar el problema de venta o cómo conseguir clientes. Si el cliente no entiende y no percibe eso con tu presentación en la llamada, con ese guión de venta, no te va a comprar y te va a dar excusas y lo vas a ver claramente indeciso. Es porque no ha entendido la solución tuya. Siempre es así. Y si tú te muestras o el cliente te percibe como un simple encargado de marketing que no sabe de estrategia, difícilmente va a querer cerrar contigo. Pero si te percibe como un estratega que entiende lo que habla, que maneja un lenguaje de estrategia de marketing que es muy distinto al que usa la gran mayoría de agencias y profesionales que lo intentan vender, el cliente lo nota y lo percibe así, pero inmediatamente. Y ese posicionamiento de estratega facilita muchísimo el cierre. Entonces, ok, bien. Aquí hay algunas preguntas técnicas. Por ejemplo, Michelle dice, hasta que no pague el 50% no se comienza el trabajo. No, mínimo que te pague el 50%. Si no, no se mueve un dedo. Incluso nosotros lo que sugerimos y enseñamos es, y así lo hemos hecho toda la vida, que te pague el 100% por adelantado. Como mínimo 50% anticipado por adelantado. ¿Ya? El funnel orgánico requiere que antes el cliente deje sus datos. Sí, En todos los funnels se requiere que te dejen los datos, ¿sí? Dime. Dale. Sí, con respecto al punto anterior, siempre te tiene que pagar por adelantado. Así tú no trabajas gratis, porque yo he conversado con muchos dueños de empresas y gerentes que dan servicio que terminan trabajando gratis y el cliente después no paga. ¿Ya? Siempre tienen que cobrar por adelantado. Ojalá, y la recomendación es el 100%. Y cuando tú recibas ese dinero en tu caja, en tu banco, ahí tú comienzas a hacer el trabajo. Y así evitan miles de problemas y un costo de cobranza muy alto. ¿El funnel semi-automatizado tampoco requiere que me llenen un formulario? No, pero sí te tiene que entregar los datos mediante chat. Entonces, de alguna forma, igual es una entrega de datos previa a la llamada. Entonces, Ingrid dice, qué importante es saber cada una de las estrategias y por sobre todo el lenguaje. Claro que sí, claro que sí. Mira cómo dice, mira lo que dice Nancy. El ejemplo que tú siempre das en las mentorías y en las capacitaciones, cuando los transformas en leones de la venta, cuando tú das el ejemplo del supermercado, lo mismo que dice Nancy acá. Si vas al cine, pagas la entrada antes de ver la película, no después si es que te gustó o no. ¿Cierto? Exacto. Y cuando vas al supermercado, llevas el carrito a la caja. Y antes de irte a la casa con todo lo que compraste, tienes que pagarlo. Si no lo pagas, no te llevas nada. Así es. Bien. Analicemos entonces, Carlos, ahora Sí. el caso número 2. Dale. Ya, bueno, cuando te especializas en 2 o más estrategias, en 3, en 4 o en las mismas 7, ¿ya? El proceso es muy parecido, pero tiene un paso adicional. Primero, igual que el anterior, implementar el funnel orgánico para conseguir la cita de venta, agendar la reunión con tu cliente. El 2, ¿no es cierto?, es tomar la llamada para descubrir qué tipo de funnel necesita, ¿no es cierto? Tú, al conversar con el cliente, también con un guión, con un tema técnico que se aprende, vas a descubrir cuál es el tipo de funnel del 1 al 7 el que el cliente necesita, ¿ya? Una vez que estamos claros
cuál es el funnel que necesita, acuerdas con el cliente de presentarle una propuesta en un par de días. ¿Ya? No se vende, comillas, perdón, no se cierra el negocio en esa llamada, en esa primera llamada, sino que en la llamada siguiente, cuando realizan la llamada 2 para presentar la propuesta y cerrar. Y luego 4, entregar el servicio. Una cosa muy importante, un error garrafal, o sea, eso significa un error gigante que el 99,9% de los vendedores envía la propuesta al cliente. Error, error, no lo hagan jamás. La propuesta se presenta en vivo en una llamada. El clásico y fatal error es enviar la propuesta al email del cliente. ¿Y por qué es un error? Cosa que yo aprendí aquí de Carlos y con toda la experiencia que hemos tenido. Porque cuando tú envías la propuesta por email, el potencial cliente va a tener dudas, consultas, preguntas, y tú no estás ahí para responderlas, resolverlas y explicárselas al cliente. Y por eso es un error fatal, y la probabilidad de que el cliente vea la propuesta por el email y diga, ah, sí, me quedó todo claro, ¿dónde te pago?, es muy baja, prácticamente nula. Entonces, amigos, tú que estás del otro lado, ¿queda todo claro? El proceso 1, el proceso 2, la diferencia que hay. Déjame saber ahí en el chat, pone en el chat, aprovecha de hacer tus preguntas para responderlas. Entonces tenemos que la venta es un proceso técnico que se aprende a punta de práctica y la utilización de los guiones. Y tenemos el proceso 1 y el proceso 2, que es idéntico, salvo un pequeño paso en el proceso 2, que es adicional al proceso 1. Entonces, también dice, ¿podría ser que enviar la propuesta me copien las ideas? No, no es por eso. Las ideas te las van a copiar igual. Las buenas ideas te las van a copiar igual. Es más bien que no se envía para que tú estés presente para cuando toque defender la propuesta. Claro, no tengas miedo a compartir tu conocimiento. Los líderes siempre nos copian. Así que tienes que estar dispuesto a eso. Pero no es copiar una idea, no es convertirse en un experto estratega. Para nada. Así que quédate tranquilo. Alguien que no es experto te copia la idea y no sabe cómo explicarla. Entonces el cliente lo percibe inmediatamente y no pasa nada. Es como que yo estuviera acá y te dijera, no, no te voy a compartir la estrategia porque me las van a copiar. Y resulta que te la estoy enseñando, te estoy regalando los PDF con las explicaciones. Después te voy a hacer una propuesta donde te voy a invitar a trabajar conmigo para que puedas dominar de la A a la Z las estrategias y las puedas implementar. Entonces, no se trata de que te copien, no es eso. Se trata de que tú estés presente con el cliente en el momento de que vea la propuesta para que puedas explicarla y defenderla, porque el cliente va a tener dudas. Además, Agustín, mi querida audiencia, los clientes sobran. Los clientes son millones de millones de millones, así que da lo mismo. Mira, Carlos, aquí Néstor plantea una objeción. Dice, hay harto cliente que cree ser experto en funnel y a pesar de eso solicita implementación a empresa externa. Claro, porque los clientes entienden un concepto, pero necesitan a alguien que le ayude con la implementación. ¿Cómo manejo esa objeción no técnica? No entiendo muy bien lo que quiere decir. Sé que hay clientes que son o se creen, más bien se creen ser expertos en funnel. Y a pesar de eso, bien, te quiere contratar a ti como empresa externa. Entonces, no veo la objeción. La objeción es que él quiere implementar sus cosas, entonces ¿para qué está hablando contigo? No entiendo muy bien el escenario. Claro, en verdad, Néstor, ahí no hay una objeción, porque los clientes entienden conceptualmente lo que es un funnel. Un gerente de marketing, que fuera el cliente en este caso,
entienden funnel, entienden publicidad, Google Ads, Facebook Ads, pero solicitan la implementación porque ellos a veces no tienen el personal o el músculo interno, el personal para ejecutarlo, y para eso buscan una empresa que los haga. Y ahí tú le tienes que vender la implementación. Bueno, si tú ves que tu cliente es un experto o sabe de funnel o cree saber, inclúyelo en el equipo. Tú le dices, fantástico, fantástico que tú sepas y seas un experto de funnel, porque cuando hagamos el setup de empecemos a dar el servicio, tú vas a tener una participación y una colaboración riquísima para poder trabajar en conjunto. Entonces tómalo como un apoyo fuerte. Entonces, ¿qué haces, Néstor? Lo involucras en el proceso de implementación para que él también pueda aprender, y no le dices que para que él aprenda, porque el gerente, él sabe. Es para que él esté involucrado en el proceso y pueda hacer el aporte que corresponde. Y de esa forma manejas esa, entre comillas, objeción. Mira que es cierto lo que dice Gustavo Adolfo. Es mejor perder el cliente por no enviarle la propuesta a perderlo por haberle enviado la propuesta, ¿sí o no? Claro, cuando a mí un cliente me dice, oye Carlos, mira, ok, bien, juntémonos el viernes, pero hoy día es martes, pero mándame la propuesta antes para yo estudiarla y conversamos el viernes. Y yo le digo, no, automáticamente. Y le doy las razones. Y el cliente si se enoja y dice, entonces no te compro nada, ok, sigue tu camino, yo sigo el mío, se acabó. Voy a atender a los próximos clientes que tengo en la fila porque mi funnel me está trayendo muchos agendamientos. Sí. Si miro por la ventana de mi oficina, hay una cola de 3 cuadras, de 1000 metros con clientes esperando que yo los atienda. Aquí Así que no hay dice, problema. ¿cómo hacerlo si hemos estado en conversaciones y el cliente me ha dicho que sí, pero aún no le he dicho que me pague antes? Ah, es que estás aplicando muy mal el guión, o sea, la estrategia. Tú cuando presentas la propuesta o la solución en la primera llamada o cuando presentas la propuesta en el segundo caso, tienes que hablar del dinero y la forma de pago y exigir el pago. Y tiene que ser por anticipado. Entonces, el error ahí es no haberle dicho. Entonces, remontar errores de esa naturaleza es muy difícil. Entonces, en el guión que nosotros enseñamos, una parte del guión, cuando ya el cliente te dice que sí quiere trabajar, tú le dices, bueno, ok, vamos a hacer lo siguiente. Paso 1, paso 2, paso 3, y te voy a enviar la factura para que me transfieras. Ok, sí, ok, y ya. Entonces, eso tiene que estar en tu guión. Mira, aquí dice Nelson, o sea, Néstor, perdón, Néstor. Sí, Ahí dice, claro, mi pregunta estaba enfocada en superar el ego de un macanudo. Claro, pero la incorporación en el equipo es una tremenda solución. Pero claro, si eso es lo que hemos hecho toda la vida. claro, exactamente. Eh, Ya. Mira, Sí, sí, perdón, o vamos con Eduardo, o sí, aclaramos anda algo con más. Eduardo, con Eduardo. ¿Qué criterio debo tomar en cuenta para saber si debo cerrar la venta en una sola llamada o en dos? Bueno, Bueno, tú viste ahí que hay dos casos, cuando estás vendiendo una estrategia o estás vendiendo varias. ¿Ya? Entonces, cuando es una estrategia, es un nicho que tú atiendes en forma específica y tienes todo armado, lo cierras ahí. Por ejemplo, yo tengo el funnel de agendamiento para dentistas, entonces cierro la primera llamada. ¿Ok? Pero si atiendo diferentes tipos de empresas con diferentes tipos de soluciones, ahí tengo que cerrarla en la segunda llamada cuando presento la propuesta. exacto. Entonces, Eduardo, es lo que hablamos recién. Caso uno, caso 2. Si tú vendes un funnel especializado en un nicho, puedes y debes cerrar en un llamado. Si no alcanzas en uno, puedes cerrar en un segundo llamado igual. Y si ofreces una variedad de estrategias, que es como lo que hemos hecho nosotros mucho tiempo, bueno, hacemos las dos, ocupas al menos 2 llamados. En estos programas de embudos, ¿trabajamos tanto con embudos de marketing como embudos de venta? Sí, siempre y cuando tú domines la parte del embudo de venta. En ese caso, sí. Que sería como un caso 2, que fuera que tú haces como una propuesta personalizada. Ok. ¿Hasta dónde llegamos como estrategas? Cuando implementas la solución y le consigues lead a tu cliente. Y ahí te mantienes cobrando mes a mes. Ese es el límite.
¿Mm? Así es. Bien. Excelente. Entonces, ahora hay una pregunta que es muy clásica. Y que es la siguiente. ¿Cómo hago para cerrar un cliente si no tengo experiencia previa ni casos de éxito? Y la verdad es que la respuesta es muy fácil y es a tus primeros 1 o 2 clientes les da el servicio gratis o muy barato a cambio de un testimonio cuando tengan resultados. Y listo. Y se acabó. Entonces, así de simple. ¿Algún pensamiento sobre eso, Carlos? Claro, cuando tú tienes, supongamos, 3 clientes, en el cual le cobraste el 50% o le diste gratis el setup y le cobras el servicio mensual, cualquiera de las soluciones en donde el cliente se entusiasme. Pero el cliente debe saber, nunca ocultar que esos dos, él va a ser una primera, una segunda o una tercera persona empresa que está recibiendo tus servicios. Debe saber. Eso tiene que transparentarlo. ¿Ok? Después, cuando tú ya vas al cuarto, al quinto, al sexto, y supongamos que estás con un odontólogo y ustedes tienen experiencia en esto, y tú le dices que sí, y le muestras uno de los casos que te dieron testimonio. Listo. No necesitas hacer 50 clientes gratis, necesitas 2 o 3. Y después eso lo generaliza. ¿Te fijas? Mira, como el doctor Ramírez, te muestro y le muestras. Mira, como la doctora González y le muestras. Listo, se acabó. Porque esa es la evidencia que tú tienes otros clientes. Basta y sobra con eso cuando no tienes experiencia. Y problema resuelto. La falta de experiencia o la no experiencia se resuelve tan simple como eso. No requiere más análisis y no es más que eso. Entonces, a un funnel y un nicho corresponde una llamada, cerrar y cobrar al 100%, ¿correcto? Correcto. Néstor me dice acá, Agustín Carlos, lo de la agencia Patito me ha hecho mucho ruido. ¿Cómo puedo perfilar la imagen de mi agencia como un experto estratega? Bueno, primero que nada, en el servicio que tú ofreces, que son servicios de performance marketing o resultados, no servicios de creación de logos, ni conceptos creativos, ni presencia online, ni relaciones públicas, a menos que sea una agencia especializada en comunicación. Servicios de resultados. Primero. Segundo, ¿cómo perfilas tu imagen como experto? Mostrando la estrategia en un diagrama, en un dibujo. El 90% de la agencia o más presenta su estrategia en prosa, en un texto, que una persona, aunque sea el gerente de marketing de una gran empresa, lo lee y no entiende, o lo interpreta como lo mismo que hacen todos. Entonces, tú presentas la estrategia con un diagrama, con un funnel, dibujando los elementos que tiene el funnel y tú explicándole el flujo de las personas que hacen cuando están adentro del funnel. Así de simple. Claro, yo siempre pongo un ejemplo en la construcción. Cuando un dueño de casa quiere pintar 1 o 2 murallas, llama al maestro Patito, que lo único que hace es pintar murallas y no hay problema, algo pequeñito. Pero cuando quiere hacer una ampliación, agregar un segundo piso, ampliar 50 metros cuadrados más en la casa, no puede llamar a una agencia Patito. ¿Ya? Tiene que llamar, no puede llamar a un maestro Patito, tiene que llamar a una empresa que esté al nivel de hacer ese nivel de construcción de calidad. Entonces, eso es como tú te tienes que presentar. Y eso es experto, estratega, como lo ha dicho Agustín, muchas veces. El cliente te tiene que percibir como un experto estratega. Si no, vas a hacer una agencia Patito para trabajos menores. Claro, o sea, si tú llamas a un maestro Patito, lo llamas para que te pinten las murallas que ya están construidas y que otra persona tomó la medición, verificó que el suelo esté en buenas condiciones, que las mediciones calzaban y el maestro Patito va y pinta. Pero si quieres construir un segundo piso y hay que hacer una medición con la perspectiva, con la diagonal, con vaya a saber uno qué cosa, llama a una estratega.
En la agencia es lo mismo. Los patitos son los que apretan los botones en el Facebook Ads. Los patitos son los que dibujan los memes y hacen las gráficas para el Facebook. Pero les dicen lo que tiene que decir la frase, les dicen cuántos anuncios tiene que tener la campaña. Y el estratega es el que dice dónde va a correr el tráfico, cuántos anuncios hay que hacer, cómo es el flujo del embudo que tiene que tener este tráfico. El ángulo de la comunicación, todo. El ángulo de la comunicación, la editorial. Ese es el estratega. Y ese es indispensable. Y ese es el mayor valor que puede tener un profesional de marketing digital y que no lo hace la inteligencia artificial. Eso es lo que hace la estratega. Entonces, por ahí va la cosa. Listo. Bien. Amigos míos, vamos a dejarlo hasta acá con Carlos. Carlos, muchísimas gracias. El estratega no vende por precio. El estratega vende soluciones. El patito vende precio. ¿Ok? Ese es el tema. Bien. Adelante. Espero que se le hayan quitado los miedos, porque la venta se aprende. Es una técnica. Y como siempre tengan en su pecho, en su mente, en su sangre, ese puño ganador que les va a hacer ganar millones.